Necesitamos urgente aproximar soluciones y no podemos permitir tampoco que la dictadura proyecte una falsa normalidad. Que Venezuela está sometida a una dictadura. No tenemos un plan B, tenemos un plan A. Creemos que funcionará. Esto es, estamos apoyando al pueblo venezolano. Viernes 29 de noviembre, de inmediato las informaciones más relevantes de esta semana. El pasado martes, el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, recibió en el Palacio Federal Legislativo a una comitiva de parlamentarios extranjeros que visitó en el país en el marco del primer encuentro parlamentario mundial. A su salida del encuentro, el jefe del Capitolio manifestó que abordaron el respaldo a la causa democrática venezolana y a la búsqueda de una solución que pasa por una elección presidencial realmente libre. Lo más importante de nuestro encuentro fue no solamente la denuncia que hemos hecho durante años, sino también las posibilidades que tenemos de respaldar la causa venezolana, la búsqueda urgente de una solución que pase por una elección presidencial realmente libre en Venezuela, la necesidad de que la dictadura no bypassee los esfuerzos diplomáticos a través de Europa, sino se sigan abonando en la solución, el respaldo de un manifiesto que vamos a leer hoy de estos grupos parlamentarios, que va a tener además repercusión en cada uno de los parlamentos de las delegaciones de los países que nos reconocen en el mundo, y definitivamente que siga creciendo la causa de respaldo a Venezuela, orientado, insisto, a una solución. El tiempo hoy juega en contra de Venezuela. Hoy necesitamos urgente aproximar soluciones y no podemos permitir tampoco que la dictadura proyecte una falsa normalidad. Durante la sesión ordinaria del Poder Legislativo en la que participaron estos parlamentarios, la violencia se hizo presente. La bancada del oficialismo saboteó sus intervenciones con gritos e insultos. Ante lo sucedido, el diputado español y representante del Partido Popular, Javier Maroto, alzando la voz en nombre de sus colegas, dijo que no hay duda que Venezuela vive una dictadura. Hemos podido comprobar en primera persona y con todo detalle que Venezuela está sometida a una dictadura. El esperpento que hemos vivido dentro de la Asamblea no se podía contar, había que vivirlo. Hemos tenido que aguantar insultos personales, hemos tenido que escuchar descalificaciones de quien simplemente no quería que se escuchase la voz de quien piensa distinto. Cuando en un parlamento como este existe tal falta de libertad, ¿cómo no lo estará pasando el pueblo venezolano cuando no hay testigos delante? Esa es la conclusión que nos llevamos. Ha habido aspectos tan esperpénticos como tener que escuchar a diputados chavistas en un intento fallido de insultarnos al grito de «Viva Cataluña libre». Quien defiende algo así y cree que con eso se está defendiendo la democracia no tiene ni la más remota idea de lo que significa esa palabra. Hoy los diputados del Partido Popular, en nombre de nuestro presidente nacional, Pablo Casado, somos un agente más, una voz más en la defensa de la Venezuela libre que una inmensa mayoría de este pueblo magnífico está reclamando, y nos hacemos partícipes de una reclamación absolutamente legítima que no es otra que la de unas elecciones presidenciales libres en un país que solo merece lo mejor del mundo. Cambiamos de tema. En entrevista para En Pocas Palabras, el ex candidato presidencial Claudio Fermín aseveró que en 2020 solo habrá elecciones parlamentarias, nada más. Necesitamos diálogo y no me avergüenzo de decirlo, reiteró el también miembro del Pacto de Casa Amarilla. Y la Constitución establece, eso no tiene interpretación, eso es taxativo. La Constitución establece que el periodo de los diputados a la Asamblea Nacional es de 5 años. Entonces, el año próximo hay elecciones de la Asamblea Nacional. No hay nada más, eso es lo que hay. No hay nada más. Bueno, eso es lo que hay, que eso es bastante. Porque tenemos que elegir un Consejo Nacional Electoral que lo va a elegir la Asamblea Nacional. Una vez que la Asamblea Nacional haga las consultas, culmine los procedimientos que ha de instrumentar y elijan su nuevo Consejo Nacional Electoral, ese Consejo Nacional Electoral tomará posesión y la ley establece que las elecciones, cualesquiera, de concejales, de alcaldes, de gobernadores, de presidentes, cualesquiera, tienen que ser convocadas con 6 meses de antelación.
Sobre el polémico tema de si participar o no la Alternativa Democrática Venezolana en las elecciones parlamentarias previstas para el 2020, el politólogo John Magdaleno confesó creer que si Juan Guaidó decide participar en la contienda, la ciudadanía lo respaldaría. Al abordar este tema, el analista planteó que esto debe incluir un replanteamiento de la estrategia y una clara explicación al país. Pero entonces esto, si Guaidó, por ejemplo, para hablar con nombre y apellido, toma la decisión de decir el año que viene vamos a las elecciones parlamentarias. El país lo sigue detrás. Pero él ha vendido que primero hay que salir del presidente. Pero un líder también tiene puede tener la capacidad de decir hay que rectificar esta parte de la estrategia porque en efecto nos puede conducir a un suicidio político. Lo dije el año pasado, lo vuelvo a repetir. Lo que pasó el año anterior, el año 2018, fue un suicidio político. Sobre todo porque es que se llega a la decisión de la abstención después de que la dirección opositora se amputa varias opciones estratégicas, porque esta película no arrancó con la candidatura de Falcón. Esta película arranca con el desempeño de la oposición en las elecciones de gobernadores del año 2017, en donde la oposición, y lo tengo que decir, y yo sé que no es grato para algunos líderes y factores de oposición que lo diga, pero lo tengo que decir porque si no hacemos los análisis correctamente no aprendemos. El día de la elección de gobernadores en octubre de 2017, varios partidos de oposición descubren que no tienen suficientes testigos y miembros de mesa. Esta semana se hizo público el despido del embajador de Guaidó en Colombia, Humberto Calderón Berti. En una carta pública, el jefe de la transición venezolana oficializó la medida alegando cambios en la política exterior. Hasta la fecha, el también jefe del Capitolio no ha aclarado las razones de su decisión. Por su parte, el diplomático, en rueda de prensa ofrecida desde su residencia en Bogotá, reconoció que hace meses no existen relaciones con Guaidó. Planteó que no pueden haber elecciones limpias en Venezuela mientras Maduro esté en el poder. ¿Y qué dice ese estatuto? Que hay que cesar de la usurpación, que hay que tener un gobierno de transición unitario, integrados por los mejor calificados, la gente honesta, seria y responsable, y en tercer lugar, unas elecciones limpias. Quien esté en su sano juicio puede pensar que con este régimen, con Nicolás Maduro al frente del país, con el Plan República, con el CNE actual, sin supervisión internacional pueden haber elecciones libres en Venezuela y limpias. Nadie. Yo creo que mientras Maduro esté al frente del país, no hay garantía de que las elecciones sean limpias. Una comitiva compuesta por voceros del régimen de Maduro y miembros de los partidos minoritarios que forman parte del denominado Pacto de Casa Amarilla viajaron a Europa para exponer los presuntos avances del diálogo en Venezuela. El constituyente Francisco Torrealba informó a través de su cuenta en Twitter que como parte de la agenda emprendida por la delegación lograron entregar una comunicación en el Vaticano. A pesar que trataron de impedirlo, fuimos escuchados y seguimos con esperanza y diálogo, sostuvo. Se acerca la Navidad, tradición que dejó de ser la más bonita para los venezolanos. Un reportaje especial de nuestra cadena aliada Voz de América recogió las voces de los ciudadanos, quienes confesaron, pese a haber Maduro decretado Navidades Felices 2019, estar desactivados y preocupados por los altos precios y la escasa posibilidad para acceder a las tradiciones. Si el año pasado fue fuerte, este año será extremadamente fuerte. Y la Navidad no es ni siquiera para los adultos, es para los niños. Lamentablemente son los que pagarán las consecuencias, aseveró Daisy Sánchez. Carlos Ramírez, por su parte, señaló que será fatal para todos los venezolanos. La economía está por el piso, la situación de toda índole está grave, todo caro, la gente hurgando de la basura. El chavismo ha convertido al Zulia en algo peor que el libro de Miguel Otero Silva, Casas Muertas, denunció el diputado de la Asamblea Nacional, William Barrientos, con respecto a la crisis que vive el occidente del país. El parlamentario reveló durante la emisión del programa En la Mañana cifras alarmantes en el sector salud, en las que se destacan 80% de salas de emergencia inoperante, 50% de hospitales que no poseen rayos X y 88% de escasez de medicamentos.
El gobierno desmiente cualquier crisis en el sistema sanitario, pero las cifras evidencian lo contrario. El 80% de las salas de emergencia no ofrecen servicios eminentes o no funcionan. En un 90% los hospitales públicos, los rayos X no sirven, las tomografías tampoco sirven. El 53% de los quirófanos no están habilitados y hay un 88% de escasez de medicamentos. La OPS, por ejemplo, estimaba que en junio de 2018 un tercio de los cerca de 66.000 médicos registrados habrían abandonado Venezuela, entre ellos 18.000 médicos del estado Zulia. Pese a no haberse realizado convocatoria oficial para protestar, trabajadores del Consejo Nacional Electoral, maestros y empleados del Metro de Caracas protestaron este jueves exigiendo reivindicaciones salariales. Benepress recogió lo sucedido. Y pretende en pleno siglo XXI tener esclavos y además tener esclavos de lujo, es decir, profesionales universitarios. Y lo que reina en nuestros puestos de trabajo, lo que reina en nuestra casa es hambre y más hambre. No hay navidades felices, eso es mentira. Un salario que lamentablemente a nivel de la inflación que estamos viviendo es humillante. Se activó la calle sin convocatoria oficial de Guaidó. Diversos sectores gremiales tomaron el asfalto de nuevo este viernes en protestas en contra de la administración de Nicolás Maduro y las medidas económicas que perjudican a los trabajadores. Que te quedó, mira, te quedó gigante. Es algo así como poner una hormiga en la gran sabana. El cargo es la gran sabana y la hormiga eres tú, Maduro. Los maestros desde la sede del Ministerio de Educación exigieron la renuncia del ministro madurista Aristóbulo Isturiz y anunciaron que se espera una huelga general para el próximo año. Los trabajadores del Metro de Caracas también estuvieron en las calles ejerciendo su derecho a la protesta debido a las condiciones de trabajo en las que se encuentran. En línea 1 hubo un momento que habían 42 trenes en línea. Ahora solamente hay entre 11 y 13 trenes, ya te puedes imaginar por allí. En línea 2 entre 8 y 6 trenes, en línea 3 entre 5 y 3 trenes. Los usuarios lo saben. No hay aire acondicionado en los vagones, las escaleras están detenidas, no hay luminaria, no hay limpieza. Pueden ver o oler los olores putrefactos que salen en las estaciones, inclusive en algunos trenes. Los empleados del Consejo Nacional Electoral se plantaron a las afueras de la sede del ente comicial para hacer público que han sido humillados a causa de un salario que contradice la dignidad del ser humano y exponer la crisis que se vive en el poder electoral. Queremos hacer un llamado a la Asamblea Nacional de Venezuela, en la cual le vamos a entregar un documento en la mañana de hoy para que agilice, apure el proceso de elección de los nuevos rectores, que es la única salvación que tiene la familia cenesta en función de lo que sean nombrados, sean personas que vengan con una capacidad humana, una capacidad digna de responderles a las peticiones y a los derechos que tenemos todos. El dólar paralelo superó esta semana los 40.000 bolívares. El diputado de la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, responsabilizó a Nicolás Maduro de pulverizar el valor del bolívar cuando el precio de la divisa extranjera superó los 4 trillones de bolívares del año 2007. Cada día que pase usurpando el poder, menos valdrá el bolívar, cuestionó el legislador. El economista Asdrúbal Oliveros cuestionó que muchos comercios no aceptan ciertos dólares en efectivo por ignorancia, en referencia a que algunos establecimientos no aceptan el pago con billetes en mal estado emitidos en determinadas fechas o que estén rayados. A mis amigos comerciantes les hago un llamado a no estar aplicando este tipo de criterios o políticas que no tienen ningún sentido. De lo único que tienen que cuidarse a la hora de hacer una transacción con billetes es que el billete sea falso, señaló Oliveros en un video a través de su cuenta en la red social Instagram. El representante especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, aseguró que su país continuará aplicando la misma política hacia el gabinete de Nicolás Maduro.
Durante el encuentro con la prensa, el portavoz norteamericano confirmó que no hay una modificación en la forma en que ha venido trabajando Estados Unidos con respecto a Venezuela. Nosotros no tenemos un plan B para Venezuela, tenemos un plan A que funcionará, sumó. No tenemos un plan B, tenemos un plan A, creemos que funcionará, esto es, estamos apoyando al pueblo venezolano. Con esas palabras se refirió el enviado especial de Estados Unidos para los asuntos de Venezuela a la política de la Casa Blanca sobre ese país. En respuesta a una pregunta de La Voz de América, el diplomático enfatizó: No hay cambio, no hay cambio, y no hay cambio no solo en la política, sino en el nivel de interés muy intenso por parte del presidente y el vicepresidente y el secretario de Estado. Lo que sigue es, diría, una continuación de la política actual. La actual política de la Casa Blanca está basada en una estrategia de presión diplomática, política y económica sobre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, algo que esa administración ha condenado. Abrams responsabilizó a Maduro y al gobierno de La Habana de incentivar una serie de protestas en varios países de la región en los últimos 2 meses. Creo que es claro que ellos lo favorecen, lo quieren y ellos siguen hablando sobre eso. Por otra parte, el encargado de los asuntos venezolanos se refirió al juicio contra 5 ciudadanos y un residente estadounidense, el caso mejor conocido como los 6 de Citgo, que tendrá lugar la próxima semana en Venezuela. Aseguró que Estados Unidos sigue de cerca esta situación. Desde Washington informó Jorge Agobián, de La Voz de América. Luis Alberto Lacalle Pou fue electo presidente de Uruguay por el Partido Nacional, luego del escrutinio definitivo tras los comicios realizados el pasado domingo 24 de noviembre. Tras concretarse el segundo reconteo de los departamentos de Artigas, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Lavalleja, Maldonado, Rocha, San José, Soriano, Salto, Tucarembó y 33, Lacalle Pou sumó 54.291 votos ante su competidor Daniel Martínez, del Frente Amplio. Durante la primera vuelta electoral celebrada el 27 de octubre, Daniel Martínez había sido el candidato más votado con 39,02% de los votos. Sin embargo, en la segunda vuelta, Lacalle Pou se impuso con una diferencia muy estrecha de 48,7% a 47,4%. La esposa de Hugo Carvajal, el Pollo, Angélica Flores, apareció en defensa de su marido y enfatizó que él no ha escapado de la justicia, la está buscando. Asimismo, confirmó que el ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez se fue de su casa en España desde hace 2 semanas. Esta extraña sentencia es sin duda un duro golpe para nuestra familia, sobre todo porque Hugo siempre tuvo la convicción de que este proceso serviría para que los hechos hablaran por él. Esperaba con fe que la verdad emergiera sola y se lograra demostrar que lo que se ha dicho sobre él carece de todo tipo de fundamento. Es difícil cuando se intenta nadar contracorriente, pero esa es la decisión que Hugo tomó cuando decidió salir de Venezuela para enfrentar con firmeza a la narcotiranía. Él sabe que tiene una responsabilidad con el país y solo siendo útil para el cambio político en Venezuela sentirá que todo esto valió la pena. Quiero finalizar dejando algo muy claro. Hugo Carvajal no está escapando de la justicia, la está buscando. En el año 2020 podría abrirse un nuevo Eldorado para la emigración de venezolanos. Es un país pequeño de habla inglesa ubicado justo en los límites orientales, Guyana, sobre cuya economía se estima, según el Fondo Monetario Internacional, que podría crecer 86% el próximo año. En una entrega especial de Venepress les contamos que el país más pequeño de Sudamérica amenaza con convertirse en una potencia petrolera mundial debido a que la ExxonMobil, el principal operador petrolero del país, aseguró haber descubierto una reserva que equivale a más de 5.500 millones de barriles de petróleo bajo las aguas del país en el Océano Atlántico. El programa Venezolanos de Educación y Acción
de Derechos Humanos, Provea, con la aprobación de representantes PEMONES, denunció que el viernes 22 de noviembre, aproximadamente entre las 7 y las 7:30 de la noche, la comunidad Territorio Indígena Pemón y Cabarú, entidad minera mixta, indígena y no indígena, en el sector Pemón número 7, municipio Gran Sabana, fue víctima, según varios testimonios, de un grupo armado supuestamente pertenecientes al Sindicato del Ciego, que controla la Paragua. El exgobernador del estado Bolívar, Andrés Velázquez, confirmó la muerte de 8 indígenas y responsabilizó al gobernador de la entidad, Justo Noguera Pietri, y al gobierno de Nicolás Maduro. Sí, son específicamente ya confirmados 8 personas que fueron asesinadas, que perdieron la vida en esta masacre. Y en esto yo quiero ser absolutamente preciso. Son responsables el gobernador que usurpa la gobernación en el estado Bolívar, Noguera Pietri, es responsable Nicolás Maduro y su pandilla, son responsables de eso. Helicópteros, ¿quiénes intervinieron? Llegaron en helicópteros, vestidos de negro todos, enmascarados con pasamontañas, con fusiles de asalto. Así visten los del DGCIN. De manera que no cabe duda para nosotros, ni para los pueblos indígenas, ni toda esa zona minera, que quienes son responsables de esta masacre son cuerpos de represión del régimen de Maduro. Ecocidio en Los Roques. Algunas personas que se hacen llamar empresarios estarían construyendo grandes casas con la anuencia de funcionarios, sin temor alguno al daño que están causando en este Parque Nacional de Venezuela. La firma, identificada como constructora Ecorroques, compañía anónima, es señalada por varios habitantes del archipiélago como responsable de la construcción de una enorme casa al final de la pista de aterrizaje. Los lugareños también han denunciado la extracción de piedras macizas del Cerro Gran Roque, transportadas en camiones para luego vaciarlos dentro del mar, para la construcción de un muelle, poniendo en riesgo la majestuosidad de arrecifes coralinos que preocupan no solo a los habitantes, sino a biólogos y técnicos venezolanos del Instituto Nacional de Parques, INPARQUES. Esta semana el líder sindical Rubén González cumplió 1 año preso, luego de que se le sentenciara a 5 años y 9 meses de reclusión en el anexo militar de la cárcel de La Pica, por los cargos ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional. Lo fuimos a visitar este viernes y lo encontramos decaído de salud, mas no de ánimo, dijo en exclusiva para Venepress Yarudit González, hija del preso político, señalando que entre las patologías que presenta su padre figuran problemas renales, fiebre, malestar general y alta tensión arterial. No está fácil con el problema de salud porque este problema ya lleva bastante tiempo presentándolo, incluso se le desarrolló cuando estuvo preso la primera vez, debido a que es un problema congénito donde se le obstruyen los canales urinarios, y ese problema se le descubrió cuando estuvo preso la primera vez, porque allí no recibía la alimentación adecuada. Incluso ahorita ahí en La Pica no hay agua potable, nosotros tenemos que llevarle el agua potable, y el momento que queda sin agua, tiene que hacer un proceso con el agua que sale por tubería, porque es un agua totalmente contaminada. Nos vamos a lo más viral de la semana. Se trata de un video de la familia del diputado de la Asamblea Nacional, Juan Requesens, exigiendo su liberación. El material audiovisual donde aparecen su esposa y sus 2 hijos pequeños tuvo más de 6.400 impresiones en la red social Twitter. Antes de despedirnos, agradecemos a nuestro seguidor de la semana. Es Amaury Mogollón, consultor político venezolano especializado en campañas electorales y comunicación de gobierno. Este seguidor ha hecho merecedor recientemente de 2 Red Latino. Recuerde que somos Venepress en todas nuestras plataformas digitales. Quien los acompañó, Frank Thomas, y nos vemos en una próxima edición.